Ya está grabando. Muy bien. Entonces hicimos la descomposición de cada una de estas fuerzas. Ahorita lo estuvimos haciendo únicamente con lo que eran las pendientes. Otra forma para interpretar esto que está pasando con las pendientes es directamente sacar los unitarios para cada una de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos para el primer unitario, les diría, pues directamente en la pendiente nos están dando el unitario. Dice que tiene 12 en dirección I y menos 5 en dirección J. Si se alcanza a ver que esa relación o un triángulo, que sería un triángulo semejante que damos la clase pasada, es el que vive ahí, 12 hacia adelante y 5 hacia abajo. Sí, ¿Qué profe. problema tiene este vector que tiene 12 hacia adelante y 5 hacia abajo, que no le permite ser unitario? Era que porque la hipotenusa no era 1, era 13. Entonces, para hacerlo unitario, simplemente lo dividimos entre 13. Sí hicimos esto la clase pasada, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, exactamente lo mismo que hicimos, únicamente viendo la pendiente, es lo que tratamos de poner aquí con este unitario. Lo mismo estamos haciendo con la fuerza. La fuerza que está actuando en A, esa simplemente dijimos el módulo por el vector unitario. De esta forma fue que llegamos a que era 1200 hacia adelante y 500 hacia abajo. En la clase pasada estaban mencionando que si eran positivos o negativos, estoy de acuerdo, son negativos. ¿Vamos bien? Aquí recupera sus unidades. Aquí recupera las libras, porque lo acabamos de multiplicar por 1300 libras. Entonces voy a hacer lo mismo para los otros dos vectores para tenerlos también en lenguaje vectorial y poder comparar qué es más fácil, si el teorema de Varignon o hacer esto por medio de un producto cruz. Para el segundo vector unitario, ¿cómo se tendrían que mover para ir en dirección de la fuerza? ¿Cuánto en I, cuánto en J, cuánto en K? En horizontal, ¿cuánto se tendrían que mover para ir en dirección de la fuerza? Bueno, siguen ahí. Sí, sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. La pendiente, ¿cuánto les dice que se tendrían que mover en I para la fuerza B? 1. 1 sobre raíz de 2. Bueno, vean cómo les da la pendiente. Les dice uno hacia adelante y uno hacia abajo. Bueno, raíz de 2. El raíz de 2 salió al momento de sacar su módulo. Me parece muy bien. Solo le hicimos una pequeña modificación, aunque sé que es 1 entre raíz de 2 para que sea 1 entre el módulo. Preferimos multiplicar el raíz de 2 abajo y el raíz de 2 arriba para que nos quede una versión parecida. Que nos quede mejor raíz de 2 entre 2. Esto para cuando tengamos que ponerlo en la calculadora. Solamente para que nos sea más fácil ponerlo en la calculadora. Entonces, con esta información, ya podíamos obtener entonces cuánto vale el vector fuerza B. Fue lo que hicimos, únicamente que en la clase anterior no utilizamos vectores. En la clase anterior utilizamos directamente la pendiente para encontrar cada una de las componentes. Para la fuerza simplemente digo 2000 libras por el vector unitario. Raíz de 2 entre 2i menos raíz de 2 entre 2j. Haciendo los cálculos, ya podría decirles que es 1000 raíz de 2 en i
Me gustó esta presentación porque está conservando a todos los decimales porque ni siquiera los he utilizado. Si ustedes hacen la operación de 1000 raíz de 2, seguramente va a dar estos 1414.21 y más decimales. Parte en I y parte en J. Ahora sí ya se volvió a ganar sus unidades y sería libras. Voy con la última. La última fuerza fue la que no habíamos calculado. Aquí creo que nos va a convenir utilizar un unitario que esté a 30 grados respecto de la horizontal. Entonces vamos a describir a este tercer unitario, el EC, vector unitario para la fuerza C. En dirección horizontal, positivo o negativo. Positivo. Cateto opuesto o cateto adyacente. Cateto adyacente. Dejen pongo el triángulo por si acaso alguien no lo alcanzó a ver. Estamos utilizando otra vez esta descripción de un triángulo que tenga una fuerza a 30 grados. Algo más o menos así quedaría. Entonces, de este triángulo tengo que ver la parte horizontal, cateto adyacente a los 30 grados, seno o coseno. Coseno. Coseno de 30 grados. Muy bien. Eso es lo que está pasando en dirección I. Más. Ahora me voy, espérenme. Más o menos. En dirección J, en dirección vertical, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto Opuesto. opuesto. Seno o coseno. Seno. Seno. Seno de 30 grados. Esto es lo que está ocurriendo en dirección J. Yo creo que con esto ya podría ser la misma descomposición que habría hecho considerando una hipotenusa de tamaño 1 y encontrar cuánto valen la parte en X y la parte en Y. Todo esto a partir del dato de 30 grados. Ya con esta información solamente me faltaría hacer los cálculos para ver cómo quedaron las fuerzas en X, Y y Z. Ahorita parece que todo está quedando en X, Y, no hay ningún problema. Profe, ¿le puede hacer zoom tantito a la S? Bueno, a la vector anterior. Al último vector, Sí, por favor. muy bien. Me voy solamente con la descripción vectorial. El dibujo lo tienen ustedes. ¿Mejor? Gracias, profe, sí. ¿Cuánto tenía de módulo la fuerza C? Eran 600 libras. Muy bien, entonces voy a poner ahí los 600 libras. Para obtener la fuerza C. $600 libras multiplicado por el unitario que acabamos de calcular. Coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados, raíz de 3 entre 2. Eso es lo que está pasando en I, más seno de 30 grados, seno de 30 grados, 1/2 en J. Ya con esto puedo calcular cómo queda esta última fuerza. Me queda 300 raíz de 3 en I. Más 300 en dirección J. Todo esto ya en libras. ¿Todo mundo de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Una duda. ¿Puedo hacer ya la siguiente operación? ¿La composición de fuerzas ya la podría realizar? No, porque no tienen el mismo punto de referencia. Perfecto. Ya casi se saca 10 en esta asignatura. Solo tienen que pasar todas las demás cosas que hagamos a partir del día de hoy. Pero ha entendido muy bien qué pasó. Otra vez nos repites qué fue lo que viste, por lo cual no pude hacer la composición de fuerzas. Dilo lento, explícanoslo, por favor. Bueno,
Yo creo que no se puede hacer la composición de fuerzas porque todas las fuerzas parten de un punto diferente de posición. ¿Son concurrentes todas? No. Al no ser concurrentes, no se puede realizar la composición. Si ustedes están tomando este curso por segunda ocasión o habían llevado algo de física directamente en la preparatoria, vean que esto choca con lo que habían hecho hasta este momento. Siempre podían haber hecho la composición de fuerzas sin importar cómo estaban colocadas. Pero aquí una parte importante es esta. Observen que las fuerzas no son todas concurrentes. Tal vez podría ser concurrentes a fuerza A y fuerza B. Tal vez pueda ser concurrentes a fuerza B y fuerza C. Tal vez pueda ser concurrentes a fuerza C y a fuerza A, pero las tres simultáneamente no son concurrentes. Al no ser concurrentes, no puede utilizar el principio de Stevin. Ese es el grave problema. Y díganme, si lo hacían así en otras asignaturas, si directamente decían composición de fuerzas y lo que saliera. ¿No es así? ¿Ven el problema conceptual en el que estamos? No se puede hacer composición de fuerzas porque las fuerzas no son concurrentes. Las fuerzas no son concurrentes, no todas y no simultáneamente. Sí puedo irme de dos en dos. Nada más imagínense qué tanto problema sería encontrar punto de concurrencia y hacer el resultante. Otro punto de concurrencia y hacer la siguiente resultante. Ya cuando tuviera más de 4 fuerzas involucradas, me voy a tardar una eternidad haciendo esa composición de fuerzas. Problema, no fueron concurrentes, no todas o no simultáneamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora que ya conocemos a cada una de las componentes, veamos si podemos calcular más fácilmente el momento de las fuerzas visto desde el origen. Voy a pegar por aquí todas las ecuaciones para que se alcancen a ver en la misma pantalla. ¿Sí se alcanza a ver a todas las fuerzas en la misma pantalla? ¿Es bueno ese tamaño para que se alcance a ver? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Revisemos fuerza 1200 hacia adelante, 500 hacia abajo. Fuerza B, 1000 raíz de 2 hacia adelante, 1000 raíz de 2 hacia abajo, pasando por el punto B. Fuerza C, 300 raíz de 3 hacia adelante, déjenlos dibujo de una vez. 300 raíz de 3 hacia adelante. Y 300 hacia arriba. ¿Cómo quieren que lo calcule primero? ¿Por teorema de Variñón o por producto cruz? ¿Cuál era más sencillo? El de Variñón. Muy bien. Entonces, aquí para hacer Variñón diría la composición de los momentos de las fuerzas vistas desde el punto, ¿desde dónde las vamos a ver? Pues, ¿desde dónde nos convenía ver a todas estas fuerzas? Desde el origen. Desde el origen, siendo que ustedes van a seleccionar el origen donde sea más astuto, donde converjan más fuerzas, donde esté su incógnita tal vez. Entonces, vamos a utilizar aquí el teorema de Variñón. Acuérdense esta parte que estoy subrayando en amarillo, teorema de Variñón. ¿Listos? Voy a hacerlo de forma gráfica para ver si es más fácil.
Los 1200. Primera fuerza que veo. ¿Sí alcanzan a ver los 1200 horizontales? Sí. ¿A qué distancia de O están? A 4. Muy bien. Estoy hablando de estos 1200. Causando un momento positivo o negativo alrededor de O. Negativo. Muy bien. Entonces diría, para la primera fuerza son negativos a una distancia de 4, los 1200. ¿Alguien no alcanzó a ver cómo calculamos a esto con teorema de Variñón? Dígame ahorita, por favor. Voy a irme ordenado. Primera fuerza, los 1200, transmisibilidad. Me voy directamente al eje Y. Es la fuerza en X, pero me estoy yendo al eje en Y para ver cuál es la distancia y resulta que fueron 4, causando un momento negativo. Lo tuve que escribir casi como en calculadora HP, al revés. ¿Pero por qué es negativo? Muy bien. Voy a marcar este 1200 más para que lo alcances a ver. ¿Ya alcanzas a ver mejor el 1200? Sí. Muy bien. Mientras esté sobre su misma línea de acción, sigue causando los mismos efectos externos, ¿correcto? Lo coloco aquí y quiero ver cómo esta fuerza de 1200, la que está viéndose más grande, trata de imprimir un cambio de giro alrededor del punto donde estamos haciendo centro de momentos, en este caso, ¿hacia dónde lo va a tratar de cambiar de giro? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿no? A ver, ¿hacia dónde van las manecillas del reloj? Ah, sí. Horario. Horario. Muy bien, voy a poner entonces el horario para que lo alcances a ver mejor. Ahorita solamente estoy hablando de esta fuerza de 1200. Cada una vamos a tener que analizar si es horario o antihorario. Y ahorita parece que está quedando así, horario. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien, para que no se nos olvide esto, voy a guardar este signo por acá arriba y todo lo que sea antihorario va a ser lo que voy a considerar positivo. ¿Te parece bien? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más alguna duda o puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien, voy con la otra fuerza. Esta de 1200 ya la terminamos. Voy ahora con la fuerza de 500. La fuerza de 500, utilizando transmisibilidad, ¿a qué distancia X se encuentra del origen? A 4. Muy bien, causando un momento positivo o negativo alrededor del origen. Negativo. 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 Muy bien, entonces diría menos a una distancia de 4, una fuerza de 500. ¿Vamos bien? Ya terminamos entonces con las fuerzas de fuerza. Ni modo, vamos a tener que seguir calculando las demás fuerzas. Veamos qué nos dicen. Ahora voy con fuerza B en X. El 1000 raíz de 2. ¿A qué distancia está del origen? 4. A 4. ¿Causando un momento positivo o negativo? Negativo. Negativo. Otra vez, por si tengo alguna duda, utilizo la regla de la mano derecha. Veo si es antihorario positivo u horario negativo. Entonces me dicen que es a una distancia de 4, causando un momento negativo y una fuerza de 1000 raíz de 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Voy con la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es la de 1000 raíz de 2 vertical. Utilizando el principio de transmisibilidad, ¿a qué distancia está del origen? A menos 2. Distancia. Distancia es de 2, ¿no? Es signo. Ajá, es 2 Ah, nada más. ok. Ok, profe. Sí, Dos. 2. Muy bien. ¿Causando un momento positivo o negativo?
Positivo. Entonces veamos cómo queda, diría, más a una distancia de 2, una fuerza de 1000 raíz de 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Estábamos hablando de esta fuerza, la fuerza que era vertical, y una de las cosas que se me está haciendo mejor en este caso, observen que las fuerzas verticales tomamos las distancias horizontales, y observen que las fuerzas horizontales tomamos las distancias verticales. Esto para asegurar que fuerza y distancia sean perpendiculares. Voy con la última fuerza. De los 600 raíz de 3 entre 2, ¿a qué distancia están? La fuerza horizontal, ¿a qué distancia vertical se encuentra? 1, ¿Cuánto? 1. 1, como distancia absoluta, 1. Y entonces, causando un momento, ¿positivo o negativo? Positivo. No importa que esté en la parte de abajo, vean que también está imprimiendo este giro antihorario. Entonces, para esta fuerza diría, el momento de esa fuerza sería de menos 1 de distancia con una fuerza de 300 raíz de 3. ¿No sería positivo ahí, profe? Ah, cierto, perdón. Me dejé llevar por el menos de la distancia. ¿Importa eso si es positivo o negativa la distancia? No. No, lo que nos importa es el sentido de giro, horario o antihorario. Positivo antihorario u horario negativo. Entonces, sí, queda positivo. Muchas gracias. Regreso esta fuerza a su lugar. Y ya nada más nos falta una última fuerza. La de 300 hacia arriba. ¿La coloco acá en la punta o la coloco en el punto de concurrencia? ¿Qué distancia tiene? Y vean que únicamente la puedo colocar sobre su línea de acción. Si la trato de cambiar hacia adelante, estaría cambiando el momento. Si la trato de mover hacia atrás, estaría cambiando el momento. Lo único que puedo hacer es moverla sobre su línea de acción. Y espero que se alcance a ver bien cuál es la distancia de esta fuerza y si el momento es positivo o negativo. Momento, positivo o negativo. Positivo. Distancia. 2. Fuerza. 300. Ya está muerto este problema. Ya está muerto este problema porque vean que sí pudimos hacer la composición de los momentos de las componentes vistas desde el mismo punto. A diferencia del principio de Stevin, del principio del paralelogramo, el teorema de Varignon no tiene esta restricción. No tiene la restricción de que tienen que ser todas concurrentes. La restricción con la que cuenta el principio de Varignon es vistas desde el mismo punto. Y eso fue lo que hicimos. Tratamos de calcular el momento de todas las componentes del sistema de fuerzas vista desde el mismo punto. Eso sí es posible hacerlo porque no está alterando al principio, al teorema. Solamente dice visto desde el mismo punto. Por favor, me ayuden con este cálculo grandote a ver cuánto da Varignon. Aquí es cuando es oportuno, si tienen una calculadora científica, utilizar el M+, el M-, el Memory Reset y que sepan utilizar las sumas y las restas acumulativas dentro de su calculadora. Para que solo estén haciendo los cálculos de los momentos, diría 1200 por 4, M+. No es cierto, M- está causando un momento negativo. Otra vez, 1200 por 4, M-. 500 por 4, M-. 1000 raíz de 2 por 4, M-. 1000 raíz de 2 por 2,
m más 1000 raíz de, no es cierto, estoy con la de 600 medios por 2 m más, y 600 raíz de 3 entre 2 por 1 m más. Y con eso ya podría obtener el resultado completo. Vean que este se volvió más operativo para sus calculadoras. Casi me gustaría decir que ese m más y m menos me estarían diciendo momento positivo o momento negativo. En realidad en las calculadoras es memoria sumando y memoria restando. ¿Cuánto da, por favor? A mí me dio menos 8508.811. Muy bien. Nada más que alguien más nos confirme el dato. Sí, ¿Qué da lo unidades, mismo. qué unidades quedarían? Libras por pie. Libras pie. ¿Ya confirmaron el dato? Voy al chat. Adelante, señor Chávez López. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. El punto se encuentra ubicado en sentido antihorario, ¿cierto? Entonces, se podría considerar las coordenadas como, por así decirlo, negativas. Entonces, por esa razón es que -1 por menos da 1, ¿no? Y entonces en el otro caso no sería -2, ¿En cuál? -2 por 300, o sea, al final del cálculo. No. Observa que estaría causando un momento positivo o negativo. Entiendo el razonamiento que hiciste tratando de asociarlo con el signo de las coordenadas. Pero observa que visto desde el punto O, esta fuerza de 600, la distancia, valor absoluto, en ese valor absoluto no estoy viendo si es positivo o negativo. Esta distancia simplemente quedó de 2. Y digo, módulo de la fuerza 300 por distancia de 2 y hasta después, dependiendo del cuadrante donde está quedando, dependiendo si está causando un giro positivo o negativo, es que genera esta parte. Son independientes a las coordenadas. Por eso fue que ahora utilicé puntos en los 3 cuadrantes para que me causara ese tipo de problemas. Ok, muchas gracias. Entonces, mejor ve módulo de la fuerza, módulo de la distancia, y después, si estás utilizando el principio de Varignon, observa hacia dónde está imprimiendo el giro. Antihorario positivo u horario negativo. ¿Mejor? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Más dudas, por favor. Sí da el número, ¿verdad? Sí. Sí, Muy bien. Entonces hago una anotación por allá abajo. Diría lo siguiente. La composición de los momentos de las componentes vistos desde un punto es igual al momento de la resultante visto desde un punto. Eso es el teorema de Varignon. El teorema de Varignon sí se puede utilizar aunque las fuerzas no concurran. El teorema de Varignon sí se puede utilizar aunque las fuerzas no concurran. La única restricción que tienen es que se deben de calcular desde el mismo punto, que los momentos se tienen que calcular desde el mismo punto. Por eso es que indicamos desde qué punto estamos calculándolo por medio de el subíndice dentro del momento. Ahí es donde indicamos, este es nuestro centro de momentos, todos los momentos están siendo vistos desde este punto de interés, posiblemente el origen, o si tienen algún otro punto de interés, el punto A, el punto B, el punto que ustedes decidan. ¿Vamos bien hasta ahí? Disculpe, profesor.
Mande, por favor. Bueno, tengo una duda. A la hora de que usamos el variñón, ¿tampoco se toma en cuenta el signo de la fuerza? ¿No? Observa que el 500 a 4 no me interesó si eran 500 negativos o 500 positivos. Solamente tomé a los 500 directamente y vi a qué distancia estaban. 500 a una distancia de 4. 500 por 4, aquí están. Y después de eso, ya evalué si eran positivos o negativos. Eso por medio de la regla de la mano derecha. ¿Mejor? De acuerdo, profesor. Gracias. Sí. Tomas módulo de la fuerza, módulo de distancia y el signo se lo asignas por medio de la mano derecha. Creo que esa es la parte complicada con Variñón. El estar asignando el positivo o negativo. Hay quienes utilizan lo siguiente. Este símbolo que les estoy poniendo aquí lo colocan encima de la composición de momentos. Ponen el simbolito ahí y le ponen un signo más adentro. Este signo más adentro es para indicar hacia dónde están considerando positivo. Se ve algo así. Y entonces, para que no tengan errores, ponen este símbolo arriba y le ponen el más. Así ya sabes que estás utilizando la regla de la mano derecha. ¿Mejor? Sí, profesor, gracias. Ahora, ¿cuándo utilizan esto? Generalmente cuando están haciendo problemas en el plano o si no, serían problemas en el plano únicamente, que es el alcance de este curso. Nada más te va a ayudar a recordar hacia qué dirección se considera positivo. Una duda. ¿Va a dar el mismo momento si lo calculamos desde otro punto? No. Da completamente distinto. Porque van a cambiar las distancias. ¿Hasta aquí alguna duda o puedo hacerlo ya por medio de producto cruz? A mí me gusta utilizar Variñón en el plano porque fácilmente alcanzo a ver módulos y sentidos. Pero si me voy a problemas más elaborados, tal vez me convenga hacerlo de forma secuencial R cruz F. Entonces sí podemos hacerlo por el producto cruz, profe. Sí, claro. Vamos a compararlo ahorita para que veas cuál te conviene mejor. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué nos convendría conocer primero si quisiéramos hacer esto por medio de producto cruz? ¿Rs o Fs? R's. Muy bien. ¿Les parece que nos vayamos de forma ordenada, así como nombramos a las fuerzas, ir describiendo a cada uno de los Rs y luego a cada uno de los Fs? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces voy a empezar con... A ver si me queda bien por aquí. R de F visto desde cero. R de FA. Visto desde el origen. Por favor, ayúdenme diciendo cómo es el vector R de F visto desde A. ¿Lo podemos ver como vector canónico o como tensor? El que más les convenga. ¿Cómo quieren verlo? ¿En I, J y K? ¿O en coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3?
En IJK. En IJK. IJK, muy bien, entonces sería 4 en I más 4 en J. ¿Todo el mundo de acuerdo con ese vector de posición? Sí, Sí. Muy bien. sí, Ahora profe. voy con el FA. Por suerte, FA ya lo había calculado anteriormente. FA son los 1200 en horizontal y 500 en vertical. Nada más que estos ahora vienen en libras. Error, error. Esto no viene en metros, viene en pies. Perdón, la costumbre de estar casi siempre en sistema imperial, digo internacional. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Ahora voy con el R cruz F. R cruz F. Como ustedes quieran realizarlo. Yo lo voy a hacer aquí adelante por medio de matriz omega, pero si ustedes lo hacen por, ¿cómo le llamamos al otro método? Por determinante, por permutaciones, por el método que más les convenga, no hay ningún problema, solo con que puedan realizar el producto cruz sin errores de signos. Primero coloco a R. 0, 0, 0. 4, menos 4. 4, menos 4, 0 y 0. Cruz F. En 200, menos 500, 0. Y a ver cuánto me da a mí el momento. Diría 0 en I, 0 en J, y menos 1200 por 4, menos 4800, y menos 500 por 4, menos 2000, menos 4800, menos 2800, menos 6800. ¿Y lo calculé bien? Sí, profe. Según yo, entonces, el momento que les está dando a ustedes es el siguiente. Momento de la fuerza A vista desde origen. Cero en I, más 0 en J. Yo creo que los voy a poner para el siguiente. Menos 6800 en K. Profe, ¿Correcto? profe, tengo una duda con los signos. Cuando yo armé la matriz, el menos 4 lo puse en la columna del medio. Muy bien, voy a volver a llenar entonces esta matriz. ¿Qué llenamos primero? La de trinity de ceros. La diagonal principal, muy bien. Después de eso empiezo a llenar X y menos X. Recuerdo que es el símbolo de S de abajo hacia arriba y entonces empiezo X y menos X. Ah, ok. Y y menos Y. Ah, ok. Z y menos Z. Recuerdo que cuando lleno esta matriz voy haciéndolo de forma antisimétrica. Empiezo formando una S de abajo hacia arriba y eso es para que sepa cómo voy a ir colocando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Mejor? Mejor, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Libras pie. Por favor, alguien que nos ayude con su calculadora un instante. Y nos diga cuánto da esta operación. ¿Se alcanza a ver que es el mismo menos 4 por 1200 por el menos 4 por 500?
Sí. Sí. Es ese momento. Claro, aquí solo estamos viendo la parte en K. Todos los momentos, como los R's y los F's están en el plano, solamente alcanzamos a ver el momento en K. Vamos con el que sigue. Ahora diría R de fuerza B vista desde origen. R de fuerza B visto desde origen. Vector de posición de la fuerza B visto desde origen, por favor. -2 en I más 4 en J. -2 y más 4 en J, y esto viene en pies. Me parece muy bien. Voy con el siguiente. Vector fuerza B. Ese ya lo habíamos calculado. Creo que ahorita lo voy a poner mejor como 1000 raíz de 2 para evitar recorte de cifras innecesario. ¿Les parece bien? Sí. 1000 raíz de 2 en I. Menos 1000 raíz de 2 en J. ¿Vamos bien con el vector fuerza? Sí. Nuevamente, ahora voy a hacer otra vez mi producto cruz. R cruz F. Primero pongo al R. Aquí está el R y digo, diagonal principal 0, 0, 0. Empiezo a leer al X y dice menos 2 y menos menos 2. 4 y menos 4. 0 y 0. ¿Sí viste bien cómo se llenó la matriz omega? Sí, profe. Ya. Muy bien. Ahora voy con el F. El F queda 1000 raíz de 2 en I, menos 1000 raíz de 2 en J, 0 en K. Empiezo a hacer el producto cruz y digo 0, 0, y aquí viene lo interesante. Menos 4000 raíz de 2, menos por menos más 2000 raíz de 2. Me queda menos 2000 raíz de 2. ¿Sí quedó así el producto cruz? Si lo están haciendo por medio de permutaciones o por medio de determinante, me espero a que acaben de hacer su producto cruz. Sí, profe, sí sale el mismo resultado. Muy bien, entonces aquí estamos calculando el momento de la fuerza B visto desde el origen. Este me quedó menos 2000 raíz de 2 entre K. Eso sería como 2828, algo por el estilo. Justo, profe, sí. Muy bien. Entonces nada más pongo el raíz de 2 para que quede bien. Eso ya lo podemos poner después en forma numérica. Ahorita me conviene llevarlo en esta forma simbólica. Libras pie. Oigan, observen que otra vez quedó solo en K. Y esta parte corresponde, déjenlo alcanzo a ver bien, a esta sección. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, profe. De todo lo que llevábamos, corresponde a esta sección. Voy con el último momento. Veo que Variñón está haciendo exactamente lo mismo que el producto cruz, solo que Variñón lo está haciendo de forma gráfica.
mientras que el producto cruz lo está haciendo ya con toda la versión vectorial. Entonces, lo primero que digo es R de FC visto desde origen. RDFC visto desde origen. 2i menos j. Me parece muy bien. Ahora voy con la fuerza. La fuerza ya también la descompusimos y dijimos fuerza C. Esta quedaba con 600 raíz de 3 en I entre 2. 300 raíz de 3 más 300 J. Quien originalmente decide los signos va a ser el producto cruz. Eso es lo que estaba significando el producto cruz. ¿Cuál es el sentido de giro? En el producto cruz, parece que queda todo enredado. No lo sé. Vamos a ver ahorita que hagamos el producto cruz. Ya tenemos la forma vectorial. Dejen desarrollo el producto cruz entonces. R cruz F. Primero pongo al R y digo 0, 0, 0, 2 y menos 2, menos 1 y menos 1, 0 y 0. Y luego pongo al F, 300 raíz de 3, 300 y 0. Haciendo el producto cruz, esto queda 0 en I, 0 en J, 300 raíz de 3 más 600. ¿Correcto? O bueno, tal vez también lo puedo poner como 300 por raíz de 3 más 2. Sí, da el mismo número, ¿verdad? Positivos. Cuando observo esta sección, corresponde al 300 raíz de 3 más 2 por 300, ambos positivos. Sí, da lo mismo, profe, sí. Da exactamente lo mismo. Listo, entonces ahora sí ya puedo decirles cómo es el momento de la fuerza visto desde origen. Momento de la fuerza C visto desde origen. Este quedaría 0 en I, 0 en J y 300 por raíz de 3 más 2. Paréntesis. Todo esto en dirección K, todo esto en libras pie. Yo creo que es exactamente igual de difícil. Solo que en un caso estamos recurriendo al producto cruz para que nos indique bien cuál es el sentido de giro, mientras que en el otro estamos recurriendo a la regla de la mano derecha para que nos indique cuál es el sentido del giro. Hasta ahorita, ¿cuál se supone que sí podríamos componer? No le quiero decir sumar, parece una suma algebraica, pero en realidad es una composición vectorial. ¿Cuál sí podemos componer? ¿Los momentos o las fuerzas? Los momentos. Los momentos. Entonces, igualito que lo que llevábamos anteriormente, puedo componer los momentos.
La única diferencia que estoy encontrando aquí, bueno, antes de componerlos, ¿todos fueron vistos desde el mismo punto? Sí. Sí. Porque si no fueron vistos desde el mismo punto, no cumpliría con el teorema de Variñón. Pero si fueron vistos desde el mismo punto, sí me va a dar este resultado que ya tenía por ahí guardado. Ya si quieren meter la calculadora, creo que va a dar exactamente el mismo número. Única diferencia, le llamo composición porque me está quedando en dirección K, negativo. ¿Correcto? Por favor, confírmeme el número del resultado final de la composición de los momentos de las componentes vistas desde el origen. Es el mismo, profe, menos 8508.811. Tal vez ustedes entonces lo encuentren dentro de los textos, no le van a decir su nombre completo. La composición de los momentos de las componentes vistos desde el origen. No, está muy largo. Suma de momentos visto desde O. Suma de momentos queda corta en la descripción porque no me están diciendo desde dónde la están viendo. El nombre más corto que conozco, suma de momentos visto desde origen. Me dicen cuando pueda continuar. Da exactamente el mismo resultado, una de forma gráfica, el otro de forma vectorial. ¿Dudas, por favor? Variñón sí lo podemos realizar indiscriminadamente, siempre y cuando lo estemos haciendo visto desde el mismo punto. Punto que preferimos, origen. ¿Dónde colocamos el origen? Donde más nos convenga. Si ya alguien ya determinó el origen, ni modo, pero si no, ustedes pueden colocar el origen de su sistema de referencia donde más les convenga. ¿Puedo continuar? Por mi parte, sí, profe. ¿Alguien que requiera un poco más de tiempo? Muy bien. Solo voy a acomodar entonces ahorita la información. Cada uno con su cálculo al momento. Entonces, tratando de hacer secuencial, a ver si les convence. Primero encuentro el vector de posición. Luego encuentro el vector fuerza. Luego calculo el momento. Vector de posición, vector fuerza, calculo el momento. Vector de posición, vector fuerza, calculo el momento. Y una vez que ya tengo a todos los momentos de las componentes, simplemente hago su composición vectorial. ¿Sí suena muy secuencial? ¿Contablemente aburrido? ¿Vamos bien? ¿Se entiende qué pasó aquí? Por favor, tienen 2 minutos para describir el procedimiento en sus palabras dentro del apunte. ¿Podría subir tantito? Nada más ¿Qué parte? la última línea que escribió, lo del símbolo. ¿Qué significa el símbolo? Gracias. ¿Sí? De nada. Déjame ver si alcanza a verse bien en la vista de lectura general. ¿Mejor? Sí, gracias. De nada. Por favor, utilicen los siguientes minuto y medio para redactar ustedes cuál fue el procedimiento, cuál fue la importancia de estar haciendo el momento desde el mismo punto.
¿Listos? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, si ya pudimos hacer la composición de momentos, tengo un grave problema. Las fuerzas siguen sin ser concurrentes. Requiero de algún otro concepto para poder hacer las fuerzas concurrentes. ¿Qué faltaba para que pudiera hacer la composición de fuerzas? Que todas las fuerzas fueran concurrentes. Muy bien. Voy a ver si puedo hacer una reducción de estos sistemas de alguna forma. Primero tengo que hablar del concepto par de fuerzas. Un par de fuerzas creo que ya lo había mencionado en algún instante, ya no puedo decir en algún momento, en algún instante antes del curso. ¿Se acuerdan qué características tenían estos pares de fuerzas? ¿Qué era un par de fuerzas? ¿No estaban en la misma línea de acción? Pero tenían características muy similares al equilibrio. Cuéntame cuáles eran esas, por favor. Busca por ahí en tus apuntes cuáles eran las características del par de fuerzas. Debían de ser de sentidos opuestos. Sentidos opuestos. Magnitudes, igual magnitud, pero estaban en direcciones paralelas. Dejen coloco dos fuerzas con esas características. Primera fuerza, para que sea fácil de calcular, 500 newtons. Muy bien, esta fuerza la alcanzo a ver vertical. Bueno, creo que sí la dejé un poquito chueca, pero sí se aprecia vertical. Necesito otra fuerza que fuera exactamente de la misma magnitud, misma dirección vertical, pero sentidos opuestos. El problema es si la coloco exactamente aquí. ¿Ahí qué distancia habría entre las dos fuerzas? Ninguna. ¿A qué llegaríamos en este caso? Dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos. Composición igual a cero. Un equilibrio, una composición nula, correcto. Entonces, voy a jugar tantito con estas fuerzas y las voy a separar. Mientras una está apoyada a 2 metros, la otra está apoyada a 4 metros. Ahí ya podría existir un momento en sentido horario. Parece que sí. Esos serían los efectos totales de la fuerza. Bueno, resulta que este sistema par de fuerzas es un sistema irreductible. Ya no lo puedo reducir más porque no son un equilibrio. Misma magnitud, misma magnitud, sentidos opuestos, pero direcciones paralelas. No son un equilibrio. Y tampoco las puedo componer. Por mucho que las aviente hacia arriba o hacia abajo, nunca van a llegar a un punto de concurrencia. Lo que caracteriza a estas fuerzas, dos iguales, magnitud igual, direcciones paralelas. En algunos textos llegan a decir que son la misma dirección, pero no son direcciones paralelas, tienen diferente punto de apoyo. Llegan a decir que este par de fuerzas simplemente se caracteriza por la fuerza por la distancia. Están hablando de la distancia, geométricamente hablando, entre las dos rectas.
sería este 2 absoluto que está aquí. Cuando calculara a este par de fuerzas, utilizan según la asignatura, llegan a utilizar una M, como si fuera un momento, o una tau para indicar que es un par. Yo prefiero utilizar la tau minúscula, porque la M se me confunde con momentos. Aunque en muchos textos en inglés encontrarán que utilizan la M para cálculo de momento y para cálculo de par indiscriminadamente. Aquí diría fuerza. Bueno, ¿cuál de las dos? ¿El 500 hacia arriba o el 500 hacia abajo? ¿O es indistinto? Las dos tienen la misma magnitud. Por distancia entre las líneas de acción. Observen que la forma de cálculo es muy parecida a la del momento. Momento habíamos dicho fuerza por distancia. Se parecen mucho, pero no significan lo mismo. Dejen aclarar las diferencias. El par de fuerzas son dos fuerzas de la misma magnitud, sentidos opuestos y direcciones paralelas, separadas una cierta distancia. Así como las fuerzas tienden a cambiar el movimiento, los pares de fuerza tienden a cambiar el giro. Un momento no cambia el giro. Un par de fuerzas sí lo cambia. Una fuerza trata de cambiar el movimiento lineal, masa por velocidad, mientras que el par de fuerzas tiende a cambiar el giro, movimiento rotacional. No es que los muevan, no es que los giren, es que tratan o dan la tendencia a cambiar el giro. ¿Vamos entendiendo mejor a estos pares de fuerzas? Sí, profe. Cuando teníamos el caso de la, ¿cuál era que les puse aquí? El sube y baja. ¿Se acuerdan del sube y baja que dibujé cuando empezamos esta sección? Y que de un lado le ponía la fuerza F que le llamamos potencia y del otro lado le ponía la fuerza R que le llamaba resistencia. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, ahí nos interesaba la distancia al origen, pero nunca expliqué por qué se necesitaba la distancia al origen. Al fulcro. Ahí está la potencia y la resistencia. Resulta que viendo el diagrama de cuerpo libre, me faltaba ver las fuerzas que estaban actuando aquí en el apoyo. Dejen ver qué fuerzas están actuando en el apoyo que lo tratan de llevar al equilibrio. Ahí en el apoyo, si ustedes pusieran la mano en ese punto donde apoya el sub y baja, percibirían una fuerza muy grande, más grande que F, más grande que R.
porque necesita equilibrar a F y a R. Resulta que esta resistencia, esta restricción que se está creando aquí, parte va a estar tratando de combatir a F. Pero observen qué se crea ahí. Si no existiera la resistencia del otro lado, observen qué se crearía ahí. Son dos fuerzas de la misma magnitud, sentidos opuestos y direcciones paralelas, separadas a una cierta distancia. ¿Qué se creó ahí? Un par de fuerzas. Un par de fuerzas. Y entonces ese par de fuerzas es el que está haciendo tratar de cambiar el giro de el sube y baja para que gane la potencia. Pero enseguida, del otro lado, tendríamos a otro par de fuerzas. Ahora veo la resistencia. Déjenla pintar de otro color para que no me vaya a confundir con la fuerza, con la potencia. Y entonces, para tratar de equilibrar el sistema, requiere una fuerza de la misma magnitud, Ay, espérense. No es la misma dirección. Está en una dirección paralela. ¿Ya la alcanzan a ver? Esta fuerza, que está en el apoyo, está tratando de combatir a esa potencia que está del otro lado, a esa resistencia que está del otro lado. Nosotros la veríamos tal vez como una sola restricción aquí, en el apoyo. Pero en realidad se trata de dos partes. Y observen qué pasó del otro lado. ¿Qué se acaba de crear? Otro par de fuerzas que equilibren a la otra. Exactamente. Resulta entonces que no estábamos viendo momentos dentro de un sube y baja. En un sube y baja siempre teníamos que estar haciendo referencia al punto de origen porque aquí se tenía la distancia. La distancia entre las potencias y la distancia entre las resistencias. Por eso es que ahí quedaba muy fija nuestra ecuación. En realidad, en un sube y baja tendríamos que estar diciendo, es el par de la fuerza F es exactamente igual en magnitud al par de la fuerza R. Es igual en magnitud, pero de sentidos contrarios. Vieron que aparentemente parecía un momento, pero es distinto. El momento solamente estoy calculando una fuerza vista desde un punto. En realidad estaba viendo la distancia entre las Fs, mientras que del otro lado tendría que estar diciendo las Rs, las resistencias, por la distancia entre las resistencias. Ahí era lo que estaba tratando de igualar, pero era en pares. Pares de fuerzas. Su cálculo es muy parecido al momento. Fuerza por distancia. Pero es distancia entre las fuerzas que estoy viendo. Antes era la distancia de la fuerza vista desde el punto, ahorita es la distancia entre las fuerzas. Para calcular la magnitud del par de fuerzas se utiliza una fórmula muy parecida a la del momento. Que es fuerza por distancia.
En este caso, en el del par de fuerzas, en el caso del par de fuerzas, se utiliza el módulo de una de las fuerzas del par. Los 500 de un lado o los 500 del otro lado. No hay ningún problema. Y como distancia ya no podemos utilizar cualquier distancia. La distancia ya está fija. Es la distancia entre las líneas de acción del par de fuerzas. Mientras que momento era más libre, podía calcularlo desde cualquier punto, parece que aquí la distancia está fija. Profe, Diga usted. ¿le puede subir tantito al diagrama? Bueno, al dibujo. ¿Ahí se alcanza a ver mejor? Sí, gracias. De nada. Entonces observen que en realidad estábamos diciendo pares. En textos en inglés, la palabra par de fuerzas y la palabra momento se llegan a confundir dentro del mismo concepto y solamente le dicen torca. Si ustedes vienen de preparatorias del sistema de la UNAM, posiblemente en física de sexto les hayan dicho el cálculo de la torca, ¿correcto? Sí, profe. ¿Qué creen? Es un mal uso del lenguaje. Son muy parecidos, pero no significan lo mismo. Par de fuerzas son dos fuerzas separadas a una distancia, mientras que momento solamente estoy viendo una fuerza. ¿Sí se ve la diferencia entre los dos conceptos? Se calculan muy parecido. Pero en una estamos hablando de la distancia de la línea de acción al punto, y esto puede ir cambiando, depende de dónde saque momentos, mientras que en el otro estoy hablando de la distancia entre las líneas de acción. No es cualquier distancia, solamente es la distancia entre las líneas de acción. En cuanto al sentido, se recurre a utilizar nuevamente la regla de la mano derecha. Para indicar los sentidos de cambio de giro antihorarios, positivos, y horarios, negativos. Entonces, ahorita el par que estamos viendo ahí en la pantalla, el de 500, separado 2, ¿cuál sería la magnitud del par de fuerzas? 1000. 1000 unidades. Newton metro también. Fuerza por distancia. 1000 newton metro, estoy de acuerdo. En cuanto al sentido, horario o antihorario, ¿cómo lo dirían en este caso? ¿Es horario? ¿Positivo o negativo? Negativo. Muy bien, ya sea que lo indican con una flecha que está girando antihorario o que me digan que es menos 1000 newtons metro. Le falta algo más para acabar de estar bien descrito a este par de fuerzas. Ya tengo su magnitud, ya tengo su sentido. ¿Qué le faltaría? Su dirección. En cuanto a la dirección, esta se representa en el plano perpendicular. No es cierto.
Déjenme la vuelvo a pensar. Esta se representa normal al plano en el que están incluidos el par. Entonces, ahorita, si el par de fuerzas está contenido en el plano XY, ¿en qué dirección colocarían a esta representación del par? Algo que sea perpendicular a X y Y simultáneamente. Z. Exactamente. Vean que es muy parecido al par. Se calcula muy parecido, pero deja fija a la distancia. Otra vez tiene una magnitud que sería fuerza por distancia entre las fuerzas. Tiene un sentido que puede ser horario antihorario y tiene una dirección que es normal al plano que contiene el par de fuerzas. ¿Vamos bien hasta ahí? Profesor, ¿a qué se refiere la normal? Perpendicular. Ay, no les creo esto. Vamos a tratar de calcular momentos, pero ahora ya no es de una sola fuerza, ahora es de un par de fuerzas. Y vemos qué pasa. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. ¿Listos? ¿Puedo dictar el ejercicio? Un ratito, por favor. Me espero tantito. Me avisas cuando ya pueda seguir. Magnitud, fuerza por distancia. Dirección, perpendicular al plano que contiene al par. Sentido, horario antihorario, siguiendo otra vez la regla de la mano derecha. Magnitud, módulo de una de las fuerzas por la distancia entre las líneas de acción de la fuerza. Para que sea distancia entre las líneas de acción de la fuerza, tiene que ser perpendicular. Dirección, perpendicular a ese plano donde están contenidas las dos fuerzas. Sentido, horario antihorario o el signo que le acabemos indicando cuando hagamos los cálculos. Por ejemplo, para las fuerzas F dentro del sub y baja, sería un sentido positivo o negativo. Positivo. Para las fuerzas R dentro del sub y baja, sería un sentido positivo o negativo. Observen el giro antihorario u horario para asignar antihorario positivo u horario negativo. Ya, profesor, ya podemos continuar. ¿Puedo continuar? Listo. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Determine el momento del par de fuerzas. Déjenlo pongo de otra forma. Determine la composición de momentos del par de fuerzas, porque son dos, vamos a tener que calcular dos momentos. Determine la composición de momentos del par de fuerzas visto desde los puntos
origen. Visto desde las coordenadas 2,0. Vistos desde las coordenadas 4,2. Y visto desde las coordenadas 0,0,10. Un punto que está 10 unidades hacia ustedes. ¿Sí se alcanzan a imaginar estos puntos? Inciso A, desde el origen. Inciso B, desde el punto 2,0. Inciso C, desde el punto 4,2. E inciso D, desde el punto coordenada 0 en X, 0 en Y, 10 en Z. Determine la composición de los momentos del par de fuerzas vistos desde los puntos origen, 2,0, 4,2 y 0,0,10. El sistema par de fuerzas es el que ya tenemos en la figura. Me indican cuando puede empezar la solución. Ya, profe. ¿Listos? Dejan agua espacio por acá para que podamos hacer la solución. ¿Sí se alcanza a ver bien el ejercicio ahí con este tamaño? Sí. Muy bien. ¿Cómo lo quieren hacer? Gráfico analítico vectorial, plantear triángulos, hacer productos cruz o utilizar el teorema de Variñón. El de Bariñón. Variñón estuvo más rápido, ¿no? Muy bien. Entonces voy con el inciso A. Me dicen calcule con centro de momentos en el origen los momentos, la composición de los momentos del par. A ver si queda bien. Entonces voy a hacerlo primero por Variñón porque está fácil verlo desde el origen. Diría, composición. No me enojo tanto si le dicen suma. De momentos vistos desde el punto origen. Muy bien. Entonces, yo creo que vamos a ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, simplemente con que se vayan ordenados. ¿Cuál fuerza ven primero? ¿La que va hacia arriba o la que va hacia abajo? La que va hacia arriba. Muy bien. ¿Momento positivo o negativo? Positivo. Positivo. A una distancia de 2 vistas desde el origen, por una fuerza de 500. ¿Todo el mundo de acuerdo que es esta primera parte? Sí. Muy bien. Dejen nada más, voy a dibujar la distancia por si hay alguien que tiene alguna duda. Aquí está. Voy con el siguiente momento. Ahora voy con la de 500 hacia abajo. ¿Momento positivo o negativo? Negativo. ¿A qué distancia está siendo vista desde el origen? A4. ¿Qué fuerza estamos viendo ahí? 500 newtons. Muy bien. Veamos qué tal queda nuestro cálculo. Conste que lo estamos haciendo por Variñón. Parece que fue lo más sencillo porque podíamos ver fácilmente las distancias. Todo está contenido en el plano, tanto el punto O como las fuerzas.
¿Cuánto queda, por favor? Menos 1000 Newton metro. ¿Cuánto es el valor del par? ¿Horario o antihorario? Horario. Muy bien, parece que todo va funcionando muy bien hasta este momento. Resulta que lo que tiene el par es exactamente la composición de los momentos vistos desde origen. Pero tengo un grave problema. Si cambio el punto desde el cual estamos haciendo momentos, ¿qué va a pasar con el momento? Va a ser diferente. Probemos. Ahora vamos a hacer composición de momentos al punto 2,0. A este le voy a llamar punto A. Bueno, mejor punto B para llevarle el inciso B, ¿les parece bien? Punto B para que sea con el inciso B. Cambia el punto, van a cambiar los momentos. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Probemos entonces qué pasa cuando hagamos composición de momentos al punto B. Creo que dejó de presentar pantalla. Perdón. ¿Listo? Sí, apreté el botón incorrecto, disculpen. ¿Vamos bien? Ahora voy a composición de momentos visto desde el punto B. ¿Me alcanzas a ver bien la pantalla? Sí. Muy bien. Cambiaron las distancias. Cada fuerza está a distinta distancia vista desde el punto B. Ya no puedo utilizar las que estaban siendo vistas desde el punto A. ¿Cómo lo quieren hacer? Gráfico analítico vectorial. Vectorial. Vectorial, muy bien. Y entonces empiezo primero con R de la fuerza de 500 hacia arriba, visto desde B. Ah, caray, ¿cómo es la fuerza de 500 respecto al punto B? La fuerza de 500 que va vertical hacia arriba. ¿Cero? Cero porque pasa por B. Qué bueno, es coincidente. Al ser ya coincidente con ese punto, el momento queda bien calculado bien rápido. Simplemente diría vector 0 porque pasa por el punto, producto cruz, 500 en J. Este primer pedazo va a dar 0. Las fuerzas que son coincidentes con un punto no causan momento. Parece que solo tendremos que calcular un momento más. Ahora tengo que decirle el R de la fuerza de 500 hacia abajo, vista desde el origen. Voy con el otro R. Puedo irme a cualquier punto de la línea de acción. Por favor, veamos el más sencillo. ¿Cómo quedaría el R en esta ocasión? Dos en I. 2 en I. Producto cruz. Ahora vamos a tener que decir la segunda fuerza, pero en forma vectorial. Son 500 en IJ o K. J. En J. ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativos. 500J. Ahora, por el cálculo, como solo tengo una componente en I y una componente en J, creo que prefiero hacer este cálculo por medio de permutaciones y diría I por J. K. 2 por 500 más por menos, Menos. y nuevamente me quedan Newton metro. La primera fuerza B no causó momento porque pasaba por el punto.
Mientras que la segunda fuerza, la de 500 hacia abajo, sí está a una posición de R2 en I, producto cruz, menos 500 J newtons. Hacer el producto cruz, al tener solamente dos componentes, diría I por J, K. 2 por 500, 1000, más por menos, menos. Lo que más me está gustando es, vean cómo quedó el resultado. Ya sé, es que tiene trampa. Me fui sobre una línea paralela y por eso es que está quedando al mismo momento. Vamos a calcularlo ahora desde el punto C. Me dicen si espero un poco para poder calcular este momento. O si ya puedo continuar. Por mi parte sí puede continuar, profe. Bueno, primero voy entonces a ubicar el punto C. El punto C me dicen que está en coordenadas 4,2 por acá arriba. Entonces, desde por acá arriba, ahora este va a ser mi centro de momentos, el 4,2. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Muy bien. Como ya se está empezando a complicar un poco, creo que nos conviene ahorita hacerlo de forma vectorial. El que lo hagamos de forma vectorial es nada más para estar seguros del cálculo, porque ya no está siendo coincidente directamente con las fuerzas, no va a ser que tenga algún signo raro por ahí. Entonces, lo primero que tendría que hacer es de la primera fuerza. Nuevamente vuelvo a invocar a la composición de momentos, pero ahora vistos desde el punto C. Profe, pero ahí por transmisibilidad también cae en la línea de acción de C, ¿no? Sí. Ya se adelantó su compañero, pero sí se alcanza a ver que por transmisibilidad este va a caer en el punto C. Sí. Muy bien. Yo todavía no lo alcanzo a ver. Qué bueno que ya lo viste por transmisibilidad. ¿Cuánto esperas que te dé el momento de la segunda fuerza? 0. Muy bien. Vamos a comprobarlo ahorita por medio de la forma vectorial. Entonces, primero voy a decir R de F de 500 hacia arriba, producto cruz R. Primero vamos a darle el R. ¿Cómo le hago para llegar desde C hasta la de 500 hacia arriba? ¿Cuánto me muevo en I? ¿Cuánto me muevo en J? En I, ¿hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. ¿Cuántos? 2. En J, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Cuántos? 2 también. Y en K, todo sigue dentro del plano. Parece que no hay problema. Producto cruz F, en donde F queda 0, 500, 0. Ese es el primer momento. Voy con el segundo R. Por si acaso lo voy a dibujar y dice, segundo R. Es el que va desde el punto C hasta algún punto de la línea de acción de la fuerza. Por ejemplo, podría alcanzar a ver este. ¿Me pueden describir, por favor, cómo es el segundo R? Cero menos 2, 0. 0 en I, menos 2 en J, 0 en K. Producto cruz. Ahora me voy con el F y queda 0, 500, no, perdón, 0 menos 500, 0. R cruz F, R cruz F, cada uno con su R, cada uno con su F.
Ahorita, como estoy utilizando la parte tensorial, ni modo, voy a tener que desarrollar en lenguaje tensorial. Si ustedes quieren hacerlo en IJ y K por medio de determinantes, adelante, no tengo ningún problema. Y diría 0, 0, 0, diagonal principal. Menos 2, menos menos 2. Menos 2, menos menos 2. 0 y 0. La información que tenía en I, J y K, primera, segunda y tercera coordenada, la vacío dentro de la matriz omega. 0, 0, 0, diagonal principal, menos 2, menos menos 2. Menos 2, menos menos 2, 0, 0. Producto cruz, F. 0, 500, 0. Al hacer esta operación, dejen ver cómo queda. 0 en I, 0 en J, menos 1000 en K. Bueno, pero como estoy utilizando el lenguaje tensorial, ni modo. Menos 1000. 0, 0, menos 1000 en tercera dirección. ¿Vamos bien con la primera operación? Sí. Voy con la segunda operación. En la segunda operación vuelvo a poner todo dentro de la matriz omega. Algo que se me está haciendo muy simpático. Vean que las dos quedaron en J y J. ¿Cómo será su producto cruz? J cruz J. 0. 0. Muy bien, lo voy a hacer por si acaso por medio de matriz omega. No voy a hacer que me esté fallando y diría X menos X. Y menos 2. Y menos Y menos menos 2. Z y menos Z. Producto cruz F. Creo que ya es evidente que nos da 0 el segundo producto cruz. En I, 0. En J, 0. Y en K, 0. Según yo, es exactamente la misma solución en newtons metro. Yo luego utilicé otra forma de describir a estos vectores, a estas posiciones, a estos tensores, pero está representando lo mismo. Sí se alcanza a ver que a pesar que cambié de un punto dentro del plano, sigue dando el mismo momento. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Me voy con el punto más difícil. El punto más difícil, dejen quito estos vectores de posición, va a ser el siguiente. El siguiente me dice está en coordenada 0, 0, me voy a tener que salir en 3 dimensiones. Y aquí casi picándole los ojos, perdón, por eso es que se sale con una perspectiva medio rara. Está saliendo del pizarrón, está casi picando los ojos, lo pude poner un poco de lado. Está el eje Z. Desgraciadamente, por la perspectiva que alcanzo a tener aquí, mientras que allá abajo parecían 2 metros por cada centímetro, aquí los metros parecen cada milímetro. El Z en K10 está por aquí más o menos. ¿Se alcanzan a ver la altura 10? Saliendo del pizarrón, perdón, de la pantalla. Está muy, muy lejos. El problema es que no alcanzo a dibujarlo en la misma escala, solamente por la proyección. Más o menos por aquí está el 5. Y más o menos por aquí está el 1. Están muy pegaditos en este caso. ¿Ya los alcanzaron a ver mejor? Ahora desde ese punto, 0,0,10, desde el punto D, es desde donde quiero sacar momentos.
desde aquí arriba. 0,0,10. A ver si ya libré todas las posibles perjuicios que tuviera. No está ni entre los puntos de apoyo de las fuerzas. No está ni coincidiendo con una fuerza ni coincidiendo con la otra fuerza. No está en el mismo plano donde se encontraban los pares de fuerzas. Es un punto otro cualquiera. Por intuición, ¿cómo creen que nos va a dar el momento? Ahora sí diferente. ¿Quién sabe? Probemos entonces. Voy a volverlo a hacer por método vectorial, solo que ahora el R que voy a utilizar parte del punto D y tiene que llegar hasta este punto. ¿Sí ven cómo es un vector que se quedó en el plano YZ viendo hacia atrás? Pues bien, hacia abajo y hacia adelante, hacia adentro de la pantalla y hacia adelante. Ni modo, porque estamos en el espacio, lo voy a tener que hacer un poco más complicado. Lo primero que tendría que decir aquí es... Híjole, a ver si queda. Vector de posición de la fuerza 1 visto desde D. Vector de posición de la fuerza 1 visto desde D. ¿Cómo podría encontrar ese vector de posición? Si ustedes lo alcanzan a ver más fácilmente, adelante. Si no, ¿cómo calcularía el vector de posición del punto B visto desde D? Punto final menos punto inicial. Voy a hacerlo en lenguaje tensorial para que me quede un poco más compacto. Punto final. 2, 0, 0. Menos punto inicial. 0, 0, 10. Esto entonces me está dando el vector de posición. Ustedes me corrigen si hago algún cálculo mal. 2 en I, 0 en J, menos 10 en K. Todo esto quedó en metros. ¿Sí se entendió este vector de posición de la fuerza 1 visto desde D? Sí, profe. Por si acaso voy a ver si sí me lleva del punto D al punto donde apoya F1. Me voy 2 en I, 2 hacia adelante, 0 en J y menos 10 en K. Sí, sí es el vector de posición. De una vez voy a hacer el vector de posición R de la fuerza 2 vista desde D. Nuevamente recurriría a punto final menos punto inicial. R de la fuerza 2 visto desde D. Punto final. Ahora alcanzo a leer un 4, 0, 0. Menos punto inicial, 0, 0, 10. Para que cumpla con el teorema de Variñón, principal problema, tiene que estar siendo visto desde el mismo punto. Al hacer el cálculo me queda 4, 0, menos 10. ¿Correcto? Sí, profe. Nuevamente esto queda en metros. 4, 0, menos 10. Verifico que si este vector va 4 en X, 0 en Y y menos 10 en Z para llegar desde el punto D hasta la otra fuerza. Yo creo que con esta información ya podemos hacer por fin momentos.
¿Listos? ¿R cruz F o F cruz R? R cruz F. Muy bien. ¿Cómo? Otra vez. R cruz F. R cruz F, correcto. Muy bien, entonces digo, otra vez voy a hacer la composición de los momentos. Nada más que ahora ya nos fuimos al espacio completamente. Estamos viendo los momentos vistos desde el punto D. Siempre tenemos que estar indicando desde dónde estamos calculando momentos por si acaso salen distintos. En este caso diría R de fuerza 1, cruz, F1. Dos, 0 menos 10. Producto cruz. F. 0, 500, 0. Más el otro R. 4, 0 menos 10. Producto cruz. La otra fuerza. 0 menos 500, 0. Híjole, aquí sí lo voy a tener que hacer. Pueden hacerlo por producto cruz, pueden hacerlo por permutaciones, pueden hacerlo por matriz omega, el que mejor le entiendan. Yo no tengo problema de cómo hagan el producto cruz, es más, hasta por la calculadora, solo que sepan hacerlo bien. Como ahorita mi calculadora está descompuesta, voy a hacerlo por matriz, y digo 2 menos 2. Bien, 0 menos 0. Z menos 10 y menos 10. Producto cruz 500. Perdón, 0, 500, 0. Sí tengo que darlo en forma de tensor, si no, no puedo hacer la operación. Voy con el segundo producto cruz. Este me queda 0, 0, 0. 4 y menos 4. 0 y menos 0. Y menos 10 y menos 10. Producto cruz. 0 menos 500, 0. Voy a ir haciendo este producto cruz paso a paso. Voy a hacer cada uno separado del otro para que no me vaya a salir algún error por ahí. Voy con el primer producto cruz. Y queda entonces 500 por 10, 5000 en I. Ahora sí estamos generando un momento en el espacio. ¿Sí lo alcanzan a ver? 500 por 10. 0 en la segunda dirección. Y 500 por 2. 1000. El momento de la primera fuerza tiene que ser perpendicular al plano que forman R y F. Entonces, en algún plano que es perpendicular a estos R y a esa F, por ahí está quedando el momento. ¿Ya se alcanza a ver bien el plano en la figura? Sí, profe. Perpendicular con 5000 en dirección X, 0 en dirección Y y 1000 en dirección Z. Algo así por aquí, perpendicular a los R's y perpendicular al F, está quedando el primer momento. Para que acabe de quedar bien su representación, le pongo la regla de la mano derecha en este pseudovector para que me indique cómo es el giro. Ahí está el primer momento. Vamos a ver qué tal queda el segundo momento. Ya no quedó lo mismo, cambiamos de puntos, cambian los momentos. Me parece muy bien. Vamos a ver cómo queda el segundo. El segundo nuevamente calculo un producto cruz y dice menos 5000 en primera dirección. 0 en segunda dirección y menos 2000 en tercera dirección.
Voy a tratar de dibujar el segundo momento. Ahora nos estamos refiriendo a este plano. ¿Ya se alcanza a ver el segundo plano? Sí, profe. Perpendicular a ese segundo plano me están diciendo, ahora queda algo con menos 5000 en X, 0 en Y, menos 2000 en Z. Queda algo como por acá. Ahora el sentido de giro es el contrario. Está quedando hacia adentro y hacia atrás del pizarrón. Al hacer la composición de los momentos de las componentes, cosa que sí me permite Bariñón, ocurre lo siguiente. Hay trampa. Observen cómo quedó la solución. ¿Cómo quedó la solución? ¿Cómo fue el momento de la fuerza visto desde cualquier punto del espacio? Igual. Entonces, esa es una de las principales diferencias entre el momento de una fuerza y un par de fuerzas. El momento de una fuerza varía dependiendo de cada punto que estemos observando. Desde donde estemos observando darán diferentes momentos. En cambio, el par de fuerzas da lo mismo desde cualquier punto del espacio. Si ustedes quieren calcularlo desde 0,0 o desde, un punto bien extraño. Ahora en dirección Z le pongo la distancia de aquí a la Luna y aunque aquí me va a generar un 50,000 millones, de este lado me va a generar el mismo 50,000 millones. Al final, visto desde cualquier punto del espacio, nos va a dar el mismo momento. Un par de fuerzas da el mismo momento desde cualquier punto del espacio. Un par de fuerzas da el mismo momento desde cualquier punto del espacio. Un par de fuerzas da el mismo momento desde cualquier punto del espacio. Un par de fuerzas da el mismo momento desde cualquier punto del espacio. El momento del par de fuerzas caracteriza muy bien al mismo par. Pues nos da la magnitud. Nos dio bien la magnitud, los 1000 newtons metro, ¿lo calculó bien el momento? Sí. La dirección nos indicó que quedó perpendicular al plano XY en todos los casos. Sí. El sentido, el que haya quedado negativo, ¿quiere decir un sentido horario o antihorario? Horario. Negativo. Horario. Y entonces vean que el momento del par de fuerzas, tenemos que calcular la composición de los momentos del par de fuerzas. A eso se le llama momento del par de fuerzas. Simplemente par de fuerzas.
El momento del par de fuerzas caracteriza muy bien a la magnitud, dirección y sentido del par. Pero con una diferencia respecto a los otros vectores que hemos estado manejando. Mientras el momento sí está pegado a un punto, observen al par, a este momento que acabamos de calcular del par. ¿En qué punto lo fijaría? ¿En A, en B, en C, en el origen, en D, o es lo mismo desde cualquier punto del espacio? Es lo mismo, ¿no? Entonces, este sí se trata de un vector libre. No importa desde dónde lo calcule, siempre va a ser el mismo vector. Y entonces, con esta conclusión terminamos. El par de fuerzas da el mismo momento desde cualquier punto del espacio. El momento del par lo caracteriza muy bien en magnitud, dirección y sentido. Pero a diferencia del momento de una sola fuerza que está fijo al punto desde donde lo calculamos, el momento del par de fuerzas es un vector libre. Va a ser lo mismo en cualquier punto del espacio. Vean que fuimos a diferentes puntos del espacio y nos dio exactamente el mismo vector. Este es un vector libre. Y utilizaremos esta característica en la siguiente clase. Voy cortando la grabación.